Si no tienes nada decente que ponerte, no vengas a lugares como este. Mi yerno me humilló en medio de la fiesta de cumpleaños de su madre porque, según él, yo lucía desarreglada. Bajé la cabeza, dispuesta a retirarme en silencio, hasta que una misteriosa mujer apareció de repente en el salón del evento. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sola en el vestíbulo de la lujosa mansión en Santa Fe, con la mano apretando una pequeña bolsa de papel que contenía el regalo que había envuelto con tanto cuidado el día anterior. El vestido azul marino que llevaba, aunque lavado a mano y bien planchado, no ocultaba del todo unas pequeñas arrugas en el borde. Respiré hondo, intentando mantener los hombros rectos, pero los zapatos viejos bajo mis pies parecían recordarme que no pertenecía a ese lugar. La lámpara de cristal colgando del techo lanzaba destellos sobre el suelo de mármol, haciéndome sentir más pequeña que nunca. Todas las miradas en el salón se dirigieron hacia mí. Alguien susurró algo, lo suficientemente fuerte para que lo oyera, pero no para entenderlo. Una señora vestida con un vestido de seda rojo, con un iPhone de última generación en la mano, me dio la espalda, como si un segundo más de verme fuera demasiado. Intenté sonreír, pero mi sonrisa seguramente se veía forzada. Había recorrido un largo camino desde Oaxaca y ahora, parada en medio de ese lugar lujoso, solo quería encontrar un rincón donde poder respirar. Rosa Elena, la madre de mi yerno, se acercó. Llevaba un vestido largo color crema y joyas de Cartier brillando en su cuello y muñecas. Sus ojos fríos pasaron por encima de mí y se detuvieron en la bolsa de papel que tenía en la mano. La tomó con 2 dedos, como si temiera ensuciarse unos guantes invisibles. Inclinó la cabeza, miró dentro y frunció ligeramente los labios, como si acabara de morder un limón agrio. ¿Un regalo?, preguntó, sin emoción en la voz. Asentí con la cabeza, intentando decir algo, pero ya le había entregado la bolsa a un mesero cercano, haciéndole señas para que se la llevara. Justo en ese momento, Rodrigo, mi yerno, salió del salón. Vestía un traje negro, tan impecable, que casi no reconocía al joven que hace unos años comía tamales en la cocina de mi casa. Al verme, frunció el ceño y se arregló la corbata con un gesto automático. «Pensamos que no vendrías», dijo, con un tono tan frío como si hablara con un repartidor. Sentí un nudo en el pecho, pero intenté mantener la voz firme. Perdón por llegar tarde. Me surgió un imprevisto en el camino. No alcancé a explicar más cuando un hombre cercano, con una copa de vino en la mano, soltó una risa burlona. ¿No se quedó atascada en el mercado de agricultores? Recalcó la palabra mercado como si fuera una ofensa. Varias personas alrededor soltaron risas agudas que me cortaban los oídos como cuchillas. Bajé la cabeza, tratando de que no notaran que se me nublaban los ojos. Miré alrededor buscando a Isabela, mi hija, pero no estaba. Un mesero vestido de blanco se acercó y me hizo una seña. «Por aquí, señora, al área de recepción», dijo con voz neutra. Lo seguí, y mis zapatos hacían un leve sonido al rozar el piso, apenas audible entre la música de piano que salía por los altavoces. El área de recepción estaba llena de gente, trajes y vestidos elegantes como salidos de una pintura. No quedaba ni una silla libre. Vi una esquina de mesa cercana y pensé en sentarme, pero una mujer de mediana edad, vestida con lentejuelas, corrió su silla hacia un lado, como si yo trajera una enfermedad. Me quedé parada, con las manos apretando el borde del vestido. Rodrigo, a unos pasos de distancia, dijo: «Puedes sentarte en la terraza, ahí corre más aire, aquí está un poco lleno». Su voz era suave, pero pude notar la urgencia con la que quería que desapareciera de la vista de todos. Rosa Elena, que en ese momento estaba junto a una bandeja de pasteles, le hizo una señal a un empleado para que se llevara mi bolsa de regalo. Escuché a alguien murmurar: «¿Es un portarretratos de verdad?». Esa voz venía cargada de burla, como si el regalo que elegí fuera una broma. Quise explicar que era lo mejor que podía comprar, que pasé toda la mañana eligiéndolo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo me quedé ahí, sintiéndome como un fantasma que nadie quería ver.
Finalmente, Isabela apareció. Salió apurada desde la cocina. Llevaba un vestido gris sencillo, el cabello recogido en alto, pero su mirada pasó sobre mí como si fuera una desconocida. «Mamá, ¿por qué no me avisaste antes?», preguntó en voz baja, con un tono mezclado entre preocupación y desconcierto. Quise abrazarla, preguntarle si estaba bien, pero la mirada de Isabela lo dijo todo. Estaba avergonzada de que yo estuviera ahí, de mi vestido viejo, del regalo barato, de mi mera presencia. Asentí con la cabeza y di un paso atrás. «Perdón», dije, tan bajo que ni yo misma estaba segura de haberlo dicho. Estaba a punto de girarme para salir, buscando algún rincón del porche donde sentarme como Rodrigo había sugerido, cuando él habló. Su voz sonó fuerte, cortante, como si quisiera que toda la sala lo escuchara. «Si no tiene nada decente que ponerse, no venga a lugares como este, señora». Acentuó la palabra señora, como si fuera una puñalada final. Toda la sala se quedó helada. Algunas personas rieron por lo bajo, otras guardaron silencio con la mirada fija en el piso. Sentí el rostro arder, pero no de rabia. Era el dolor de ser tratada como una vergüenza por alguien de mi propia sangre. Había recorrido un largo camino con la esperanza de ser bienvenida, y lo único que encontré fueron miradas de desprecio y palabras hirientes. Apreté los puños, tratando de no temblar. Quise decir algo, defenderme, pero sentía la garganta apretada. Isabela se quedó ahí, con la mirada hacia abajo, sin decir nada. Rodrigo solo se arregló la corbata de nuevo, como si nada hubiera pasado. Rosa Elena torció la boca en una mueca y se giró para seguir conversando con otro invitado. Di un paso más hacia atrás, decidida a salir de esa habitación sofocante, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una brisa suave recorrió la alfombra del recibidor, trayendo consigo un aroma sutil a perfume. Entró una mujer. Llevaba un saco azul celeste, el cabello plateado recogido con cuidado hacia atrás. Sus tacones sonaban firmes contra el suelo, y cada paso parecía imponer silencio en toda la sala. Nadie salió a recibirla, pero todas las miradas se posaron sobre ella. Me quedé inmóvil, sin entender por qué el corazón me latía tan fuerte. Observó alrededor, con una mirada aguda pero no fría. Luego, sus ojos se detuvieron en mí. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro. «Creo que llegué justo a tiempo», dijo con voz tranquila, pero lo bastante firme como para dejar la sala en completo silencio. «Voy a contarte todo desde el principio, desde esa misma mañana, cuando aún no sabía que me convertiría en el centro de una fiesta en la que nadie me esperaba. 3 días antes, estaba sentada en mi pequeña cocina en Oaxaca, la luz amarilla y tenue iluminando una mesa de madera desgastada. Estaba doblando uno por uno los trapos de cocina, apilándolos con cuidado, como si ese acto pudiera calmar mi mente revuelta. Los trapos ya estaban viejos, con manchas de grasa de comidas sencillas. El canto de los insectos en el patio se mezclaba con el lento zumbido del ventilador en el techo. De repente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Miré la pantalla. El nombre Rodrigo apareció y mi mano se detuvo. Dudé unos segundos y respiré hondo antes de contestar. «¿Aló?», dije, con la voz un poco ronca porque no había hablado con nadie en todo el día. Al otro lado de la línea, la voz de Rodrigo sonó pareja, pero sin un ápice de calidez. «Mamá, este fin de semana es el cumpleaños de mi suegra, Rosa Elena. La familia va a hacer una fiesta en la casa de Santa Fe. ¿Puedes venir?». Escuché el sonido de papeles al fondo, como si él estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de mantener la voz serena. «¿Ella está bien?», pregunté, solo para alargar la conversación, con la esperanza de escuchar algo más cercano. «Bien», respondió Rodrigo seco. «Se va a sorprender si vienes». Asentí con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. «¿Isabela sabe que me estás llamando?», pregunté, porque quería asegurarme de que mi hija realmente quería que yo estuviera ahí. «Ella me pidió que llamara», respondió Rodrigo, con el mismo tono sin emociones. Luego agregó, como si me estuviera advirtiendo: «La fiesta empieza a las 7 de la noche, vístete apropiadamente.
Va a haber invitados importantes. Escuché cómo enfatizó la palabra apropiadamente, como si temiera que yo apareciera con ropa de mercado. Está bien, voy a ir, dije, y la llamada terminó con un pitido breve. Bajé el teléfono, todavía con la mano temblando. Volví a las toallas que había sobre la mesa. Continué doblándolas, pero la mente se me fue a otro lado. Me levanté, abrí la nevera, revisando si había algo para cenar. Una caja de leche abierta, unas rebanadas de pan seco y un tomate algo golpeado. No tenía mucho. La pensión apenas me alcanzaba para pagar la luz, el agua y comprar algunas cosas básicas. Ir a Santa Fe era todo un tema, desde pagar el transporte hasta conseguir una ropa decente. Pero no podía no ir. Era el cumpleaños de Rosa Elena, y más importante aún, era una oportunidad de ver a Isabela, mi hija, con quien sentía que cada vez estaba más distante. Tomé el calendario de escritorio del estante, busqué el sábado. Ese día ya estaba marcado con bolígrafo rojo, con 2 recordatorios, pagar la luz y reunión del club de mujeres del barrio. Ese club era donde veía a amigas como doña Marta, donde compartíamos nuestras historias, hablábamos de los hijos y a veces solo nos quejábamos del alza de los precios. Pero esa vez, tomé el bolígrafo y taché las 2 notas. Escribí una nueva, con letra temblorosa. Cumpleaños de Rosa Elena, Santa Fe. Solo escribirlo ya me pesaba en el pecho. Sabía que no me esperaban con gusto, no de verdad, pero si Isabela quería que yo fuera, iría, aunque solo fuera para verla sonreír. Después de una cena sencilla con pan y tomate, salí caminando a la tiendita de la esquina. Las calles de Oaxaca por la noche estaban tranquilas, se escuchaban a lo lejos las risas de niños jugando. Doña Marta, mi vecina de siempre, estaba sentada frente a la tienda, abanicándose y conversando con un cliente. Al verme, me saludó con la mano. «Lucía, ¿a dónde vas con tanta prisa?», preguntó, su sonrisa marcando las arrugas de su rostro. Me detuve y le conté en resumen. Este fin de semana voy a la Ciudad de México, a una fiesta con la familia política. Doña Marta alzó las cejas bromeando. ¿Vas a casar a otro hijo o qué? Sonreí apenas y respondí. No, solo voy como invitada no deseada. Doña Marta soltó una risa, pero en su mirada vi que entendía que yo no estaba del todo cómoda con ese viaje. Compré un poco de jabón para lavar y unas naranjas, y regresé a casa. Esa noche me senté a coser un viejo blusón, pinchándome los dedos varias veces porque tenía la cabeza en otro lado. Cuando terminé, abrí el armario y saqué una cajita de madera donde guardaba las cartas que Isabela me había escrito en la universidad. Eran cartas rápidas, en papel rayado, contando sus días ocupados, sus sueños y a veces disculpándose por no llamar tanto. Leí un fragmento. Mamá, extraño tus tamales. Cuando regrese, ¿me haces unos? Sonreí, pero los ojos se me llenaron de lágrimas. Hacía mucho que Isabela no mencionaba nuestras comidas así. En el fondo de la caja, encontré una foto familiar tomada frente a la casa hace 10 años. Isabela estaba en el centro, con una sonrisa radiante, abrazando a su padre Javier y a mí. En ese entonces éramos pobres, pero la casa siempre estaba llena de risas. Ahora Javier ya no está, Isabela tiene su propia familia, y yo solo conservo los recuerdos y una pequeña cocina. Miré la foto y me dije, no debo ir ahí como una extraña perdida. Debo presentarme como la madre de Isabela, sin importar lo que piense la familia política de mí. La mañana después de la llamada de Rodrigo, me desperté antes de que saliera el sol. A lo lejos se oía el canto de los gallos, mezclado con el viento que movía suavemente las ramas del patio. Encendí la lámpara vieja de la mesa. La luz amarillenta iluminaba la cocina pequeña. En lugar de preparar café como siempre, tomé la escoba, barrí el piso, limpié cada rincón del estante y ordené con cuidado los frascos de especias. Hacía todo con calma, como si limpiar me ayudara a mantener la tranquilidad antes del viaje. Cada vez que pasaba el trapo para quitar el polvo, pensaba en la mansión en Santa Fe, en esas miradas que quizá me verían como a alguien fuera de lugar. Pero sacudía la cabeza y me recordaba que debía concentrarme. Cuando terminé la limpieza, abrí el armario. La madera vieja crujía y el olor a naftalina me golpeó la nariz.
Fui doblando las camisas y vestidos, buscando algo que no avergonzara a Isabela. Solo tenía 3 opciones. Un conjunto negro que usaba para funerales, demasiado lúgubre para una fiesta. Una blusa blanca con el cuello gastado desde la graduación de Isabela. Y un vestido azul oscuro, algo anticuado pero en buen estado. Saqué el vestido azul y acaricié la tela. No era elegante, pero al menos era digno. Lo llevé al pozo detrás de la casa y lo lavé a mano con jabón, frotando cada pliegue. La luz del amanecer brillaba sobre el agua y recordé los días en que lavaba la ropa de toda la familia cuando Isabela era niña. Colgué el vestido en el tendedero, luego saqué la plancha eléctrica del rincón y alisé cada arruga con cuidado. Después, caminé hasta la tienda de don Luis, a unas cuadras de la casa. Las calles de Oaxaca estaban tranquilas a esa hora. Algunas bicicletas pasaban con canastas llenas de verduras frescas. La tienda de don Luis estaba en una esquina, una casita pintada de amarillo claro. Adentro, el olor a café tostado se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. En un rincón tenía un estante con recuerdos traídos de Puebla. Eché un vistazo a los artículos, frascos con esencias, cajitas musicales con flores talladas y varios portarretratos brillantes. Todos eran bonitos, pero los precios me hicieron dudar. Solo tenía 300 pesos y la mayor parte era para la gasolina hacia Santa Fe. Después de pensarlo un rato, elegí un portarretrato plateado sencillo, con esquinas redondeadas y un borde con flores en relieve. Costaba 250 pesos, justo lo necesario para que me sobrara un poco para comprar agua en el camino. Don Luis, que estaba tras el mostrador, levantó la vista al verme. ¿Es un regalo para alguien especial, Lucía?, preguntó con una sonrisa amable que marcaba las arrugas alrededor de sus ojos. Negué con la cabeza y sonreí. No, solo por cortesía. No quería contarle que el regalo era para Rosa Elena, alguien que yo sabía que no lo valoraría. Don Luis envolvió el portarretrato en papel marrón y me dio una bolsita con un moño rojo. Considéralo un regalo extra, dijo guiñándome un ojo. Le agradecí, abracé la bolsa contra el pecho y salí de la tienda. De regreso, pasé por la vieja sastrería donde trabajé antes de jubilarme. Ahora pertenecía a Paulina, una joven entusiasta. Estaba cortando tela, con el cabello recogido en alto y varios alfileres en la boca. Al verme, dejó la tela y salió corriendo a saludarme. «Doña Lucía, ¿cuánto tiempo sin verla?», dijo con alegría. Conversamos un momento y luego me preguntó, ¿le gustaría dar una clase de costura para niños el fin de semana? Les encanta, pero yo no me doy abasto. Dudé, pensando en el viaje a Santa Fe. Te contesto después de la fiesta, ¿sí?, respondí. Paulina asintió sin insistir. Salí de la sastrería con el corazón ligero, agradecida de haber hablado con alguien que no me juzgaba. Al llegar a casa, me senté en la mesa y abrí la bolsa de papel. El portarretratos brillaba bajo la luz, sencillo pero elegante. Saqué una tarjeta vieja de la caja de madera y escribí unas líneas. Salud y muchas alegrías, Lucía. Escribí despacio, cada letra cargada de la esperanza de que este regalo fuera bien recibido, aunque solo fuera un poco. Envolví con cuidado el portarretratos, até un lazo y lo puse dentro de la bolsa de papel. Cuando terminé, me probé el vestido azul. Me puse los zapatos de cuero viejos, ya gastados en la punta. El espejo colgado en la pared estaba opaco. No reflejaba bien mi rostro, pero aún así di una vuelta para revisar que no quedaran arrugas. Me vi bien, al menos lo suficiente como para no hacer pasar vergüenza a Isabela. Antes de dormir, revisé todo una vez más. El vestido azul estaba doblado y guardado en una bolsa de tela, junto a la bolsa de regalo sobre la mesa. Tomé las llaves del coche, revisé la cartera, me aseguré de que hubiera suficiente gasolina para el viaje de mañana. Apagué la luz, me acosté en la cama, pero me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo. Pensaba en Isabela, en su sonrisa de niña cuando hacíamos pasteles juntas en esta cocina. Pensaba en Rosa Elena, en las veces que me miró como si no mereciera estar al lado de su hija. No sabía si este viaje iba a cambiar algo, pero sabía que tenía que hacerlo. No por Rosa Elena, sino por Isabela y por mí.
Cerré los ojos y traté de dormir. Los insectos en el patio seguían sonando, como recordándome que mañana sería un día largo. A la mañana siguiente, salí de Oaxaca a las 11, al volante de mi Volkswagen Jetta modelo 2008, el coche que me ha acompañado por más de 10 años. Muy temprano, cuando todavía había neblina, salí al patio a revisar el coche con cuidado. Abrí el depósito del agua, lo llené con una garrafa vieja, luego revisé las llantas y el aceite. La llanta delantera derecha estaba un poco baja, pero creí que aguantaría hasta Santa Fe. Puse la bolsa de tela con el vestido azul marino y la bolsa de papel con el portarretratos en el asiento trasero, con el mismo cuidado que se le da a las cosas más valiosas. En el asiento del copiloto coloqué una bolsita con unos panes con huevo y una botella de agua. No llevé mucha comida porque sabía que este viaje no era para disfrutar, sino para enfrentar miradas ajenas. El camino de Oaxaca a Santa Fe es largo y lleno de curvas, sobre todo al pasar por el puerto de montaña La Marquesa. El viento soplaba fuerte, golpeando los vidrios y despeinándome. La carretera serpenteaba. Cada curva parecía una prueba para mi viejo coche. Encendí la radio y sonó un bolero antiguo. Su letra triste parecía contar mi propia vida. Si tú me olvidas, quiero que sepas. Tarareé con voz ronca, uniéndome a la música, tratando de olvidar el peso que traía en el pecho. Cantaba para no pensar en lo que me esperaba en la mansión de Rosa Elena, donde sabía que no era realmente bienvenida. Al cruzar Toluca, el sol ya estaba alto y su luz intensa me obligaba a entrecerrar los ojos. De pronto, me vino un recuerdo. La primera vez que fui a casa de Rosa Elena, hace unos años. Ese día también conducía este coche, nerviosa al entrar en esa casa lujosa. Rodrigo no salió a recibirme, solo estaba parado en la sala, con una copa de vino en la mano, mirándome como a una desconocida. Rosa Elena, con una sonrisa forzada, preguntó: ¿Usted es la niñera? Me reí, pensando que era una broma, pero su mirada dejaba claro que no lo era. Esa cena solo tuvo vino tinto y un plato de sopa fría, algo que no estoy acostumbrada a comer. Traté de tragar cucharada por cucharada, sonriendo para ocultar mi incomodidad, pero la sensación de no pertenecer se aferró a mí como una sombra que no se va. Luego recordé la primera Navidad después de que Isabela se casó. Pasé la noche entera haciendo tamales, envolviendo uno por uno en hojas de maíz, y los llevé con cuidado a Ciudad de México, con la esperanza de que la familia política los apreciara. Pero al llegar, Rosa Elena apenas los miró y dijo: «Gracias, déjalos en la cocina». Los tamales quedaron olvidados sobre una repisa, enfriándose poco a poco. Me quedé en un rincón de la cocina mirándolos, con el corazón pesado como una piedra. Nadie dijo nada. Nadie preguntó por ellos. Esos recuerdos aparecían como señales en este camino lleno de curvas, y cada vez que volvían a mi mente, sentía un nudo en el pecho. Aún así, apreté el acelerador, dejé que las llantas siguieran rodando, para no detenerme ante lo que estaba por venir. Casi llegando a Lerma, el estómago me rugió de hambre. Me detuve en una fonda al borde de la carretera, con techo de lámina y unas cuantas mesas de plástico colocadas al azar bajo un árbol. Pedí una empanada de pollo y una taza de café negro. La chica que me atendió no tendría más de 18 años, llevaba el pelo amarrado en una coleta y me sirvió con una sonrisa amable. «¿A dónde va tan lejos?», preguntó mientras ponía el plato frente a mí. Tomé un sorbo de café y respondí brevemente: «A ver a una vieja conocida». No quería contar mucho, por miedo a que viera la preocupación en mis ojos. Ella asintió y se fue a atender a otros clientes. Comí despacio, saboreando cada bocado, tratando de alargar ese momento de calma antes de seguir con el viaje. El café estaba amargo, pero me mantenía despierta. Me ayudaba a sostener la idea de que debía llegar a Santa Fe, por Isabela. El sol ya pegaba fuerte cuando salí del lugar. Bajé la ventana para que el aire aliviara un poco el calor.
El tramo de carretera adelante estaba lleno de polvo. Una capa fina de tierra se pegaba al parabrisas y lo hacía todo borroso. Sujeté el volante con firmeza, con los ojos fijos en el camino, pero al acercarme a la desviación hacia Santa Fe, el tablero del auto empezó a pitar y se encendió la luz roja de temperatura. Sentí un vacío en el pecho. Orillé el coche donde la maleza crecía entrecortada y apagué el motor. Al abrir el cofre, una nube de vapor me hizo retroceder. Revisé rápido y vi que la tapa del radiador estaba floja, dejando escapar el vapor. Por suerte, no era nada grave. Saqué una toalla del bolso, ajusté bien la tapa con cuidado y verifiqué que todo lo demás estuviera en orden. Me limpié el sudor de la frente y miré el reloj. Eran las 4:50. Aún había tiempo, me dije. Encendí el motor y el sonido constante me dio tranquilidad. Tomé la avenida que lleva al fraccionamiento de Santa Fe. Los edificios altos empezaban a asomar, brillando con la luz del atardecer. Apreté el volante, tratando de mantener la calma. El vestido azul y la bolsa con el regalo seguían en el asiento trasero, pero sabía que no eran suficientes para hacerme encajar en ese mundo de lujo. Solo esperaba que Isabela se alegrara de verme, aunque fuera un poco. El camino se alargaba frente a mí, acercándome a la casa de Rosa Elena. Pero yo no sabía que justo en ese tramo de carretera me esperaba un encuentro inesperado, uno que cambiaría por completo todo aquello para lo que creía estar preparada. Presioné el acelerador, sin saber que el destino me acechaba en la siguiente curva. Manejaba por la autopista entre Toluca y Ciudad de México. El sol golpeaba tan fuerte que el asfalto parecía cubierto por una capa delgada de plata. El viento caliente entraba por la ventana abierta, trayendo polvo fino que se pegaba a mis manos mientras sostenía el volante. El motor del Volkswagen Jetta zumbaba, viejo pero constante, como un amigo leal. Miré el reloj del tablero. 5:10. Aún tenía tiempo para llegar a Santa Fe antes de las 7, pero sabía que no podía perder ni un minuto. El vestido azul oscuro y la bolsa de regalo seguían quietos en el asiento de atrás, recordándome lo que me esperaba más adelante. Una fiesta a la que no estaba segura de haber sido invitada. A lo lejos, vi un coche lujoso, un Mercedes plateado estacionado junto a la banqueta, con las luces de emergencia parpadeando. Junto al auto, una mujer mayor trataba de abrir el cofre. Llevaba un abrigo azul, el cabello plateado recogido en la nuca, y no parecía alguien acostumbrada a estar parada en plena carretera. Sostenía el celular, miraba la pantalla y luego negaba con la cabeza, tal vez no tenía señal. Bajé la velocidad, orillé mi coche a unos metros del Mercedes. Respiré hondo, preguntándome si debía detenerme. Ya iba tarde, y aún me esperaba una fiesta. Pero al verla sola allí, no pude simplemente seguir de largo. Bajé del auto. Mis zapatos de cuero viejo rozaron la arena del camino. ¿Necesita ayuda?, pregunté con voz suave intentando no asustarla. La mujer levantó la vista, sus ojos marrones brillaron aliviados. El coche se apagó de repente, respondió en un español impecable, con acento de ciudad, muy distinto al mío, con un toque de Oaxaca. No sé nada de mecánica. Sonrió con cierta vergüenza, como si le costara admitirlo. Asentí y me acerqué. Déjeme echar un vistazo. Aprendí un poco sobre autos por mi esposo, él era mecánico. Abrí la cajuela de mi coche y saqué la caja de herramientas vieja que Javier había dejado. Una caja de metal oxidada, llena de rayones, pero aún con todo lo necesario. Llaves, desarmadores y una cinta de tela. Le pedí si podía prestarme unos guantes desechables, porque no quería llegar a la fiesta con las manos llenas de grasa. Asintió y sacó del asiento trasero un par de guantes blancos. Me los entregó con una sonrisa agradecida. Me los puse y me agaché a revisar el motor del Mercedes. El olor a aceite caliente subía, pero ya estaba acostumbrada. Después de 15 minutos revisando, descubrí que una manguera tenía una grieta pequeña por donde se escapaba el refrigerante. La banda también estaba floja. Hacía un ruido seco cada vez que intentaba arrancar el motor. Quité la manguera, envolví bien la zona rota con la cinta de tela y luego usé un trozo de alambre de cobre del gancho en mi cajuela para reforzarla. La mujer se quedó a mi lado, observando atenta, como si nunca hubiera visto a alguien arreglar un coche en plena carretera. «Qué bien lo hace», dijo, y me ofreció una servilleta para secarme el sudor que corría por la frente. Sonreí y respondí. «Son solo algunos trucos.
Mi esposo me enseñó cuando era joven. Conversamos un poco mientras trabajaba. Le conté que iba rumbo a una fiesta de cumpleaños en casa de los consuegros en Santa Fe. Asintió y dijo que ella también iba a una reunión inevitable, pero no aclaró más. Su voz sonaba algo cansada, como si no fuera un evento que deseara realmente. El cielo empezó a nublarse. Las nubes taparon el sol. Cayeron unas gotas finas que mojaron el borde de su abrigo y la falda que yo llevaba. Me apresuré a terminar. Ajusté la banda y revisé el nivel de refrigerante. Cerré el cofre y me limpié las manos con la servilleta que ella me había dado. No estoy segura de que el auto aguante mucho camino, dije, pero al menos puede llegar al centro. Busque un taller allí. Ella asintió con la mirada iluminada. Muchas gracias, dijo con tono sincero. ¿Cuánto le debo? Saqué una sonrisa y negué con la cabeza. No es necesario, solo quería ayudar. Insistió, sacó su cartera, pero levanté la mano para detenerla. De verdad, no hace falta. Me pidió mi número de teléfono. Dijo que era para agradecerme después. Dudé un momento, pero luego volví a negar con la cabeza. Soy Lucía, vivo en Oaxaca, le dije. No tiene que darme nada, en serio. Me miró, como si fuera a decir algo más, pero solo sonrió y asintió. Volví a mi coche, revisé la hora. 6:05 de la tarde. El corazón me dio un vuelco. Ya estaba atrasada. No había tiempo para parar en ningún lado a cambiarme ni arreglarme. El vestido azul oscuro seguía en la bolsa, pero sabía que no podría ponérmelo ahora. Aún tenía olor a aceite en las manos, el cabello despeinado por el viento y la falda manchada con un poco de polvo de cuando arreglé el auto. Solté un suspiro y encendí el auto. El ruido constante del motor me ayudó a calmarme un poco. Eché un vistazo al Mercedes frente a mí y vi a una mujer saludando en señal de agradecimiento antes de subir a su coche. Le devolví el gesto, luego pisé el acelerador rumbo a Santa Fe. El camino se extendía delante de mí, y los edificios altos empezaban a aparecer bajo la luz del atardecer. Apreté el volante, intentando no pensar en cómo iba a presentarme frente a la familia política con esta pinta. Solo esperaba que Isabela no sintiera vergüenza al verme, aunque sabía que eso era difícil. Llegué a la entrada de la zona residencial de Santa Fe a las 6:50 de la tarde. La luz de las farolas iluminaba mi viejo Volkswagen Jetta, resaltando los rayones en la carrocería. El guardia, con uniforme azul oscuro, estaba en la caseta de vigilancia y me miró con desconfianza. Bajé la ventana y le entregué la invitación que Rodrigo había enviado por correo la semana pasada. La tomó, la revisó por ambos lados y murmuró algo por el radio. Alcancé a oír: una señora de Oaxaca, coche viejo. Me echó otra mirada, fijándose en mi vestido azul oscuro manchado con un poco de polvo del camino, y con desgano hizo una seña para abrir la reja. Entré al lugar con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que estaba cruzando hacia un mundo que no me pertenecía. El jardín de la casa estaba lleno de gente, con autos lujosos estacionados en fila, brillando bajo las luces de cristal del edificio. Había BMWs, Mercedes y hasta un Porsche rojo que nunca había visto antes. Busqué un rincón apartado al final del estacionamiento, al lado de un seto, donde nadie se fijaría. Apagué el motor y revisé la bolsa de papel con el portarretratos. El sudor había atravesado la tela de mi blusa, haciéndome sentir aún más fuera de lugar. Tomé el regalo rápidamente, bajé del auto y caminé intentando mantenerme erguida, aunque me temblaran las piernas. Mi vestido azul, aunque lo había planchado bien, ahora tenía algunas manchas de cuando tuve que arreglar el coche en el camino. Me lo alisé con la mano, pero sabía que no podía ocultarlo. Al entrar al vestíbulo, sentí de inmediato todas las miradas sobre mí. El salón era enorme, con un piso de mármol brillante y candelabros de cristal colgando del techo. Los invitados, algunos en trajes oscuros y otros con vestidos de seda brillantes, charlaban animadamente. Pero al aparecer yo, las conversaciones se fueron apagando. Una mujer cerca de la puerta, con un plato de canapés en la mano, lo retiró con discreción y susurró a la persona a su lado: ¿Y esa quién es? Su voz cortaba como cuchillo, aunque intentara disimular. Apreté la bolsa del regalo y traté de sonreír,
pero seguro mi sonrisa se veía forzada. Rosa Elena, la madre de Rodrigo, salió de entre la multitud. Llevaba un vestido largo color crema, con joyas doradas brillando en su cuello y muñecas. Su rostro estaba serio, como si yo fuera algo que no esperaba ni deseaba ver. Me acerqué, le extendí la bolsa y dije: «Feliz cumpleaños, Rosa Elena. Te deseo salud y mucha alegría». Miró la bolsa sin tocarla y le hizo una señal a una empleada que estaba cerca. «Llévala adentro», dijo con voz helada. La empleada tomó el regalo y desapareció tras una puerta. Ni una palabra de gracias, ni una sonrisa. Me quedé ahí, con las manos vacías, sintiendo que me habían arrancado la última pizca de dignidad. Rodrigo salió del comedor con un traje negro impecable y la corbata perfectamente colocada. Me miró, luego bajó la vista al suelo, como si no quisiera que nadie notara nuestra relación. «Ya llegó mi mamá», dijo con voz neutral. Le pregunté de inmediato: «¿Dónde está Isabela? ¿Está aquí?». Rodrigo respondió sin mirarme a los ojos: «Isabela está en la cocina. Puedes esperar aquí». Asentí, intentando mantener la voz firme, aunque el pecho me dolía. Solo quería ver a mi hija, saber si estaba bien en este mundo tan ajeno. Miré a mi alrededor, buscando un lugar para sentarme. Había una silla vacía cerca de la mesa del comedor, pero justo cuando iba a acercarme, un hombre de mediana edad con traje gris se levantó y apartó la silla con fastidio evidente en la cara. Me detuve, apretando con fuerza el borde de mi vestido. Otra invitada, que bebía vino, soltó una risa sarcástica. «¿En una fiesta tan elegante y ya huele a combustible de avión?». Algunos alrededor se rieron, y ese sonido cortante me caló hasta los oídos. Bajé la cabeza, tratando de que no vieran mis ojos arder. Rosa Elena, a pocos pasos, torció los labios. «Parece que alguien olvidó mirarse al espejo antes de salir de casa». Lo dijo en voz baja, pero fue como una bofetada directa al orgullo. No respondí. Isabela por fin apareció, saliendo desde la cocina. Llevaba un vestido gris sencillo, el cabello recogido en alto, pero su cara estaba pálida, como si estuviera esforzándose por no derrumbarse. Me miró un segundo, con una expresión de duda. «Mamá, pensé que no vendrías», murmuró con un tono de preocupación. Quise abrazarla, preguntarle si estaba cansada, pero su mirada me dejó claro que le daba vergüenza que yo estuviera allí. Solo asentí y dije: «Aquí estoy». Mi voz era baja, como si temiera romper algo frágil entre nosotras. Recordé un cumpleaños de Isabela, cuando tenía 8 años. Llovía a cántaros, pero pedaleé 5 kilómetros bajo la lluvia para comprarle un pastelito. Llegué empapada y enfermé toda una semana, pero la sonrisa de Isabela al soplar las velas valió cada segundo. Luego recordé cuando Rodrigo recién conocía a Isabela y le dijo a un amigo: «Su mamá es muy sencilla». En aquel momento pensé que era un cumplido, pero ahora entiendo que era su forma de marcar distancia. Esos recuerdos me apretaron el pecho, pero no me dejé caer en ellos. Rosa Elena habló fuerte y claro, como queriendo que todos escucharan. «Si se siente incómoda, puede salir a la terraza. Nadie quiere distracciones en la fiesta». Sonó como una orden que me echaba de ahí. Rodrigo bajó la mirada y no dijo nada. Isabela apretó los labios, con una expresión de impotencia, pero tampoco se atrevió a hablar. Asentí. Retrocedí hacia la esquina de la sala y me dirigí a la terraza, como ella sugirió. No quería quedarme donde no era bienvenida, pero tampoco quería irme sin hablar con Isabela. En ese momento sonó el timbre, fuerte y claro, interrumpiendo la música de piano. Todos se detuvieron un instante. Rosa Elena miró el reloj de la pared y murmuró: «¿Quién llega a esta hora?». Todas las miradas fueron hacia la puerta. La empleada, vestida de blanco, fue rápido a abrir. A través del vidrio esmerilado vi la silueta de una mujer entrando. Llevaba un abrigo azul, el pelo canoso bien recogido y una sonrisa que me resultaba familiar. El corazón me dio un vuelco, como si reconociera algo, pero no estaba segura. El ambiente se volvió silencioso, una tensión rara llenó la sala, como si todos sintieran que algo había cambiado. La mujer no dijo nada, solo se quedó parada ahí, mirando directamente hacia mí, como si yo fuera la única persona que quería ver. Contuve la respiración, sin saber por qué me sentía así.
Todos los demás también estaban en silencio, entre curiosos y tensos. Apreté el borde de mi vestido para no temblar, el corazón latiendo fuerte al darme cuenta de quién era. Era la mujer a la que ayudé en la carretera, con quien pasé 15 minutos arreglando su auto bajo el sol abrasador. Pero ahora, bajo las luces brillantes de esta mansión, parecía alguien completamente diferente. Ya no era una desconocida al borde del camino, sino una figura importante que captaba todas las miradas. Algunos invitados se voltearon a mirar a Rosa Elena, como esperando una reacción de su parte. Una mujer con un vestido de seda rojo le susurró algo a su amiga, pero lo dijo tan bajo que no pude entender. Rodrigo, que estaba a unos pasos de mí, se inclinó levemente hacia su madre y dijo: ¿Es la señora Adriana? Su voz temblaba, como si acabara de darse cuenta de algo grave. Rosa Elena solo asintió, con un gesto rígido, el rostro sin el orgullo habitual. Sostenía con fuerza su copa de vino, pero la mano le temblaba un poco, haciendo que el vino se moviera dentro de la copa. La empleada doméstica, vestida con uniforme blanco, estaba por saludar por cortesía, pero la señora Adriana ya había entrado más al fondo sin necesitar que nadie la guiara. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio del lugar, cada paso como una declaración sin palabras. Sus ojos recorrieron la habitación, de los invitados vestidos con elegancia a las bandejas de pasteles decorados con esmero sobre la mesa. Luego su mirada se detuvo en mí, sola en una esquina, aún con mi vestido azul oscuro cubierto de polvo. Sentí que la cara se me calentaba, sin saber si me había reconocido o solo me miraba por casualidad. Bajé la cabeza, pensando en levantarme y alejarme un poco, pero la señora Adriana se dirigió directamente hacia mí, sus tacones golpeando el suelo con ritmo firme. «Señora Lucía», dijo con voz clara y cálida, no esperaba encontrarla aquí. Toda la sala se agitó en medio del silencio. Empezaron a escucharse murmullos, como pequeñas olas que se expanden tras caer una piedra en el agua. Paloma, la hermana de Rodrigo, que estaba cerca, le susurró a una amiga. ¿Se conocían de antes? Su tono tenía un matiz de confusión, como si no pudiera creer que alguien como yo conociera a alguien como la señora Adriana. Rodrigo, incómodo, dio unos pasos al frente y se acomodó la corbata, como intentando recuperar la compostura. ¿Usted conoce a mi suegra?», preguntó con voz vacilante. La señora Adriana asintió, sin apartar la vista de mí. «Ella me ayudó camino aquí», dijo con tono sereno, pero lo bastante fuerte como para que todos la escucharan. «Mi auto se descompuso en la autopista. Si no fuera por la señora Lucía, no habría llegado a tiempo». Hizo una breve pausa y luego añadió: «No solo le agradezco que me haya ayudado con el auto, le agradezco su bondad desinteresada. En estos tiempos eso es muy raro». Sentí que la cara se me encendía, no por vergüenza, sino por la sorpresa. Solo alcancé a decir: «No creí que fuera necesario contarlo». Mi voz era suave, casi se perdía en ese espacio amplio. Rosa Elena, a pocos pasos, forzó una sonrisa, pero fue una sonrisa tensa. Nosotros no sabíamos nada de esto», dijo, intentando sonar natural. «Lucía no mencionó nada». La miré de reojo y noté que su mirada titubeaba, como si buscara cómo retomar el control de la situación. El ambiente en la sala se volvió más frío, como si una corriente invisible hubiera pasado por ahí. Era evidente que algo estaba por ocurrir, y todos lo sentían. La señora Adriana dirigió la mirada hacia Palmer, el esposo de Rosa Elena, que estaba junto a una maqueta del hospital colocada sobre una gran mesa. Llevaba un traje gris, el cabello peinado hacia atrás, pero su rostro palideció al cruzarse con los ojos de Adriana. «¿Escuché que la familia está buscando inversionistas para el proyecto del hospital privado en Puebla?», preguntó, con una voz suave pero afilada, como una daga envuelta en terciopelo. Palmer asintió de inmediato. Se acercó y con las manos ligeramente temblorosas se acomodó los lentes. «Sí, así es», dijo con voz entrecortada. «Nosotros enviamos los documentos a su oficina hace 2 semanas». La señora Adriana asintió suavemente. Su mirada volvió hacia mí.
como si quisiera asegurarse de que yo seguía allí. No sabía lo que estaba pensando, pero esa mirada me hizo sentir que ya no era invisible como lo había sido unos minutos antes. Se detuvo un momento y luego habló, con voz tranquila pero firme. Hoy no vine solo a esta fiesta, vine a tomar una decisión, y ya tengo la respuesta. Toda la sala contuvo la respiración. Rosa Elena apretó con fuerza su copa de vino, Rodrigo bajó la cabeza, y Paloma se quedó paralizada, con la boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. La señora Adriana se volvió hacia Rosa Elena, con una mirada firme que no titubeaba. No invierto en personas que desprecian la bondad, dijo, cada palabra cayendo como un martillo en el aire. Colocó su bolso de cuero sobre la mesa, sacó una tarjeta de presentación y caminó hacia mí para entregármela. Si algún día quiere alejarse de quienes no lo merecen, llámeme, dijo, con una voz suave pero cargada de peso. Tomé la tarjeta con la mano temblorosa, sin saber qué responder. Me quedé inmóvil, igual que todos en la sala. El piano ya no sonaba, solo quedaba un silencio denso y abrumador. La señora Adriana se dio la vuelta y salió al vestíbulo, dejando la fiesta congelada. El sonido de sus tacones resonaba con firmeza, como una declaración final. Isabela, que estaba cerca de la puerta de la cocina, reaccionó confundida y corrió tras ella. «Señora Adriana», gritó, con la voz quebrada. Rodrigo intentó detenerla. «Isabela regresa». Pero ella no se detuvo, desapareció tras la puerta. Yo seguía allí, con la tarjeta en la mano, sintiendo que el mundo acababa de girar. No sabía quién era exactamente la señora Adriana, pero sabía que ese momento lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos los presentes. Salí del vestíbulo de la mansión. El aire nocturno de Santa Fe era fresco, con aroma a flores del jardín. Detrás de mí, el piano volvió a sonar, pero el sonido se sentía lejano, como si perteneciera a un mundo que ya no era mío. Apreté la tarjeta que ella me había dado. Mis dedos temblaban al tocar el borde del papel grueso. No miré atrás. No quería ver la mirada de Rosa Elena ni el silencio de Rodrigo. Solo quería alejarme, encontrar un rincón tranquilo para respirar, para ordenar el caos dentro de mí. Pero justo cuando crucé la reja de hierro, escuché pasos apresurados detrás. Me di la vuelta y vi a la señora Adriana allí, junto a un Mercedes plateado, la luz del farol iluminando su cabello canoso. Llevaba un abrigo azul marino. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con intensidad. «Tengo hambre», dijo, con un tono suave, como si invitara a una vieja amiga. «¿Le gustaría cenar conmigo?» Dudé, miré mi vestido azul oscuro con polvo, mis zapatos viejos con la punta gastada. Quise decir que no, que debía volver a casa a descansar para tomar el primer autobús hacia Oaxaca. Pero su mirada, sincera y sin juicio, me hizo asentir. «Está bien», dije, con la voz ronca. Subimos al auto. Ella conducía y yo iba en el asiento del copiloto, aún con la tarjeta apretada entre mis manos. El Mercedes se deslizaba suavemente por las calles de Ciudad de México mientras las luces de neón pasaban por las ventanas. No me preguntó nada sobre la fiesta y yo tampoco mencioné nada. Después de 10 minutos, detuvo el auto frente a una fonda en la colonia Roma, el mismo lugar al que solía llevar a Isabela cuando estaba en la universidad. El lugar seguía igual, paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera rústica, luces cálidas colgando del techo. El olor a tamales recién hechos y especias picantes salía de la cocina, y me di cuenta de que tenía más hambre de lo que pensaba. Nos sentamos en una esquina de la mesa, lejos de la entrada. Nadie en el lugar reconoció a doña Adriana, la mujer que unos minutos antes había hecho que toda la mansión en Santa Fe contuviera el aliento. Se quitó el abrigo, dejando ver una blusa de seda blanca sencilla, y pidió la comida con un tono natural: sopa de tortilla, pescado asado y 2 limonadas con menta. Yo pedí lo mismo, sin querer incomodarla con otras opciones. El mesero, un chico joven con una sonrisa amable, anotó el pedido y se fue. Miré alrededor y vi parejas, pequeñas familias conversando animadamente, y de repente recordé los días en que Isabela y yo nos sentábamos ahí, riéndonos de sus sueños ingenuos. Doña Adriana fue quien rompió el silencio.
con una voz suave como si hablara de algo cotidiano. Me dijo que había empezado a dirigir una empresa de inversión médica a los 40 años, después de que su esposo muriera de un derrame cerebral. Se fue de repente, contó, moviendo su limonada con la cuchara. Un día estaba bromeando y al siguiente ya estaba en el hospital. Asentí, escuchando, sintiendo el dolor escondido en su voz tranquila. Luego me dijo que, tras la muerte de su esposo, descubrió que un socio cercano había desviado dinero de la empresa. Desde ahí, aprendí a leer a las personas, dijo, con la mirada afilada. No por lo que dicen ni por lo que tienen, sino por cómo tratan a quienes parecen no importar. Me quedé en silencio, tomé un sorbo de limonada, el sabor ácido y fresco aliviando mi garganta reseca. Doña Adriana me miró, esperando, como si supiera que yo también tenía una historia que contar. Respiré hondo y empecé. Le hablé de los días cuando Isabela era pequeña y yo hacía 3 trabajos a la vez para mantenerla. Cosía para una tienda de ropa, vendía tamales en el mercado y limpiaba casas por las noches. Una vez me cosí la mano hasta sangrar para entregar un pedido a tiempo, solo porque quería comprarle unos zapatos nuevos a Isabela. Pero todo eso, dije con la voz baja, nunca hizo que mi familia política me agradeciera. Solo sentían vergüenza porque yo era pobre, porque no era como ellos. Doña Adriana escuchó sin interrumpir, con una mirada tierna pero sin compasión. Cuando terminé de hablar, dejó la cuchara a un lado y me miró directo. La gente buena no necesita demostrar nada, dijo. Hacen lo correcto porque no saben hacerlo de otra forma. Sus palabras tocaron un rincón profundo dentro de mí, donde había guardado las heridas por las miradas de desprecio de la familia de Rosa Elena. Sonreí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino porque por primera vez esa noche sentí que alguien me veía de verdad. La comida pasó despacio. Comimos la sopa de tortilla bien caliente, el pescado asado con un toque de chile. Le conté más sobre mis días en Oaxaca, sobre la cocina pequeña donde hacía pan los fines de semana, sobre las cartas que Isabela me enviaba desde la universidad. Doña Adriana me habló de sus viajes de trabajo, de una vez que se perdió en un pueblito y una señora mayor la invitó a cenar solo con arroz y frijoles. Nos reímos, compartimos historias sencillas, como si fuéramos amigas de toda la vida. El lugar se fue quedando vacío y la luz amarilla hizo el ambiente más cálido. Al salir del restaurante, doña Adriana me llevó en su coche al hostal cerca de la estación, donde pasaría la noche antes de regresar a Oaxaca. Las calles de Ciudad de México estaban tranquilas, apenas pasaban unos pocos autos. Se detuvo frente al hostal, un edificio pequeño pintado de blanco, con ventanas de vidrio opaco cubiertas de polvo. «La próxima vez que vaya a Oaxaca, ¿puedo pasar a cenar a su casa?», preguntó, con un tono entre broma y verdad. La miré, sorprendida por su propuesta. «Mientras no le moleste que cocine cosas sencillas», respondí con una sonrisa. Doña Adriana soltó una carcajada. Su risa resonó en el silencio de la noche. «Con que sea sencillo y con el corazón, es más que suficiente», dijo, con los ojos brillando. Bajé del auto, todavía con la tarjeta de presentación en la mano. Doña Adriana me saludó con la mano y luego se fue, las luces traseras del Mercedes desvaneciéndose en la oscuridad. Me quedé parada frente al hostal, el viento nocturno me hizo estremecer. Abrí la puerta y entré en la habitación pequeña, con una cama individual y una mesa de madera vieja. Coloqué la tarjeta sobre la mesa, junto a la bolsa de tela donde estaba mi vestido. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero esa noche sentí alivio, como si por fin alguien hubiera entendido el valor de las pequeñas cosas que yo había tratado de proteger durante tantos años. Una semana después de la fiesta en Santa Fe, regresé a Oaxaca, sentada en un autobús nocturno estrecho, con el olor a diésel y los asientos forrados en plástico impregnándome la nariz. Tenía el bolso sobre las piernas, pesado con una caja de regalo vacía y la tarjeta de felicitación que Rosa Elena ni siquiera se molestó en abrir. Miraba por la ventana, las luces de la calle pasaban borrosas en la oscuridad. El viaje de regreso fue más largo de lo que esperaba, no por la distancia, sino por lo que llevaba dentro. Fui con la esperanza de acercarme a Isabela, pero me fui sintiéndome como una intrusa,
alguien que no pertenecía. Cuando llegué a mi casita en Oaxaca, ya había amanecido. Abrí la puerta y entré a la cocina familiar, donde aún se percibía el aroma de café viejo y tamales de maíz. Colgué el vestido azul oscuro en el gancho de madera detrás de la casa. La luz de la mañana reveló la mancha en la manga, un rastro de polvo del camino y grasa del motor desde aquella vez que se descompuso el auto. Llené la tina con agua tibia, añadí jabón y empecé a lavar el vestido a mano, frotando cada pliegue con cuidado. La mancha se desvaneció un poco, pero no desapareció del todo, como las heridas que una sabe que se quedarán por mucho tiempo. Colgué el vestido en el tendedero, lo observé balancearse con el viento y luego volví adentro, cansada pero sin ganas de dormir. Esa tarde, el teléfono vibró. Un mensaje de doña Adriana apareció en la pantalla. Tengo un viaje de trabajo a Oaxaca a fin de mes. Si no está ocupada, me gustaría invitarla a cenar. Leí el mensaje una y otra vez, el dedo recorriendo la pantalla. Su invitación me sorprendió, pero también me dio alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada. Respondí con pocas palabras. Siempre tengo tiempo para quien sabe escuchar. Presioné enviar, dejé el teléfono a un lado y sonreí sola. No sé quién es doña Adriana en el mundo de gente como Rosa Elena, pero sé que me vio como una persona, no como un fantasma. 3 días después, mientras limpiaba la mesa de la cocina, escuché que tocaban la puerta. La abrí y vi a Isabela parada ahí, con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Llevaba una camisa blanca, jeans viejos, y abrazaba una bolsa de tela desgastada. No dijo nada, solo se acercó y me abrazó fuerte. Sentí su cuerpo temblar, sus brazos apretándome como si temiera que me fuera a desvanecer. La abracé de vuelta, le acaricié el cabello sin decir palabra. Abrí la puerta del todo, la invité a pasar, y en silencio preparé una taza de té de manzanilla. La puse frente a ella en la mesa. Isabela se sentó, abrazó la taza, pero no bebió, solo miraba al suelo. Esa noche, para cenar, preparé tamales sencillos, envueltos en hojas de maíz, como solía hacer cuando Isabela era niña. Nos sentamos una frente a la otra, la luz amarilla de la lámpara colgante iluminando la mesa. Isabela empezó a hablar, con voz baja pero clara, como si esas palabras hubieran estado guardadas demasiado tiempo. Me contó lo que pasó después de la fiesta. Doña Adriana, después de irse, canceló completamente el financiamiento para el proyecto del hospital privado en Puebla, en el que la familia de Rodrigo tenía puestas sus esperanzas. Palmer y Rosa Elena se enfurecieron. Culparon a Rodrigo por haber arruinado la relación con doña Adriana. Rodrigo, incapaz de soportar la presión, descargó su enojo sobre Isabela. Él dijo, Isabela hizo una pausa, la voz quebrada, que yo debía haber convencido a mi mamá de no ir. Dejé de comer, bajé la cuchara, sentí como si alguien me apretara el pecho. Miré a Isabela, quería decirle que lo sentía, que no quería ponerla en una situación difícil, pero ella ya había seguido hablando. Había pedido unos días en el trabajo para pensar, para reflexionar sobre su matrimonio, y hoy había firmado el divorcio. Isabela sacó una carta escrita a mano de su bolso de tela, la abrió y leyó en voz alta. Yo creía que aguantar era cuidar, pero resulta que aguantar a la persona equivocada es castigarse a una misma. La miré y vi en sus ojos algo encendido, ya no era cansancio, era una chispa de determinación que no veía desde hacía mucho tiempo. Quiero volver a vivir contigo, mamá, dijo Isabela con voz firme. Empecemos de nuevo, ¿sí? Asentí con la cabeza, señalando hacia su antiguo cuarto al final del pasillo. Todo sigue ahí como si nunca te hubieras ido, le dije, tratando de mantener la voz serena, aunque por dentro se me desbordaba el corazón. Isabela sonrió, la primera sonrisa de esa noche, y volví a ver a mi niña, la que corría detrás de mí en el patio pidiéndome que le contara un cuento. Después de cenar, nos pusimos a arreglar su cuarto. Era pequeño, con una cama de madera y cortinas azul claro, y todavía olía a madera vieja. Abrí el armario para sacar unas cobijas, mientras Isabela quitaba el polvo del escritorio.
Al abrir un cajón, encontré un dibujo que había hecho cuando tenía 12 años. En él, yo llevaba una capa roja, con una aguja en la mano, dibujada como una superheroína. Isabela lo miró y soltó una carcajada. Me acuerdo cuando hice esto. Yo pensaba que tú podías coser el mundo entero. Me reí con ella, aunque los ojos me picaban. Yo no soy una superheroína, solo soy una mamá que hace lo mejor que puede. No dijimos nada más. Yo extendí las cobijas sobre la cama, mientras Isabela acomodaba algunos libros viejos. Cuando cayó la noche, nos acostamos juntas sobre el colchón, pegadas una a la otra, como en los viejos tiempos, cuando Javier aún vivía. Por primera vez en muchos años, sentí que esta casa ya no tenía que fingir nada. Isabela me tomó de la mano, respirando tranquila. Cerré los ojos. Escuché el canto de los grillos afuera y supe que, pasara lo que pasara mañana, ya nos habíamos encontrado de nuevo. 6 meses después de la cena en Santa Fe, Isabela y yo nos mudamos a una casita junto al lago en Valle de Bravo. Nos la recomendó una conocida de doña Adriana, con una renta razonable, justo lo suficiente para que nosotras pudiéramos arreglárnoslas. Estaba al final de un camino de tierra, junto al borde del lago que brillaba con la luz del agua. La casa era sencilla, con paredes blancas ya descoloridas y techo de tejas rojas gastadas por el sol y la lluvia. Pero me gustó desde el primer momento en que entré. Tenía un pequeño jardín atrás, donde planté lechuga, tomates y unas matas de albahaca. La ventana de la sala daba directamente al lago, y cada mañana al abrirla se veía el agua centelleando, como un recordatorio de que la vida aún tiene cosas hermosas. Aunque la cocina era vieja, con un horno que crujía al encenderse y algunas marcas de quemaduras en la madera, estaba limpia y se sentía cálida. Sentí que este podía ser el lugar donde empezar de nuevo. Isabela pronto consiguió trabajo de medio tiempo en una escuela primaria cercana. Daba clases de literatura y matemáticas a unos niños de mejillas sonrosadas que siempre corrían por el patio. Cada tarde, la veía volver a casa con una sonrisa tranquila, un montón de tareas en la mano y los ojos brillando mientras contaba sobre algún alumno travieso o un poema que les había enseñado. Al ver a Isabela así, supe que estaba volviendo a encontrarse consigo misma, poco a poco, después de tantos años de forzarse dentro de su matrimonio con Rodrigo. Yo empecé a dar clases gratuitas de costura y reparación de ropa los fines de semana para las amas de casa en Valle de Bravo. La idea vino del grupo de mujeres del lugar, quienes sabían que yo había trabajado en un taller de costura en Oaxaca. Las clases eran en un cuartito del centro cultural, con unas mesas de madera y una máquina de coser vieja que llevé conmigo. Las alumnas, desde chicas jóvenes hasta señoras mayores, traían ropa rota, manteles gastados y también sus historias de vida. Les enseñaba puntos básicos, cómo remendar agujeros de manera bonita, y a veces solo me sentaba a escucharlas hablar de sus hijos o de los días difíciles. La clase no solo era para compartir habilidades, sino también un espacio donde yo sentía que todavía valía, aunque fuera con cosas pequeñas. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, escuché un maullido. Era un gato callejero, con pelaje gris y blanco, flaco, parado en una esquina de la cerca, mirándome con los ojos bien redondos. Fui a la cocina, serví un poco de leche en un platito y lo dejé cerca de él. El gato se acercó despacito, olfateó y se tomó todo. Desde ese día no se fue más. Isabela le puso de nombre Nube, porque le gustaba tirarse en el porche a mirar el cielo. Nube era testaruda, rascaba las cortinas, pero tenía una lealtad increíble. Todas las noches se acurrucaba a mis pies cuando yo me sentaba a tejer bufandas, como un amigo silencioso. Una tarde de sábado, cuando el sol empezaba a esconderse, escuché un coche detenerse frente a la casa. Era doña Adriana, bajando del Mercedes gris plateado de siempre, con una botella de sidra casera en una mano y una bolsa de tela vieja en la otra. Llevaba una blusa de seda color azul claro, el cabello blanco amarrado bajo y la misma sonrisa cálida de la primera vez que nos vimos. «Te dije que vendría a visitarte», gritó desde lejos con tono alegre. Corrí a abrir la reja y la abracé como a una familiar que no veía hace años. Nos sentamos en el porche, en 2 sillas de madera viejas,
tomando té de menta hecho con hojas del jardín. El lago brillaba frente a nosotras, reflejando el atardecer rojo encendido. Hablamos de todo. De qué plantar al hacernos viejas. Ella insistía en cactus porque son fuertes como nosotras, y hasta de cómo nos gustaría morir. Yo quiero irme leyendo un libro, dijo riéndose. ¿Y tú? Encogí los hombros y respondí, tal vez horneando pan en la cocina. Adriana me contó que estaba formando un fondo de becas privadas, solo para mujeres mayores que quisieran aprender un nuevo oficio. Debería ser la coordinadora en Oaxaca, me propuso, con los ojos brillando. Tienes experiencia y sabes cómo inspirar a otras. Negué con la cabeza, sonriendo. Ya dejé atrás los cargos de jefa, Adriana. Ahora solo quiero ser amiga. Ella asintió, sin insistir, pero vi su sonrisa, como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Esa noche, preparé una cena pequeña e invité a 3 vecinos que ya conocía en Valle de Bravo. Doña Tita, la señora que vende huevos en el mercado, con su sonrisa dulce y voz cálida. Don Luis, el carpintero que me hizo un estante para colgar ollas en la cocina. Y Julia, la maestra nueva del pueblo, que siempre contaba historias de sus viajes mochileros. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera del comedor, comiendo tamales que había preparado esa mañana, rellenos de pollo con chile verde. Conté la historia de cuando arreglé un carro en plena carretera, el día que paré a ayudar a un desconocido camino a Santa Fe. No mencioné el nombre de Adriana, solo hablé del coche descompuesto y cómo até la manguera con un alambre. Todos rieron, y doña Tita dijo entre bromas, «Lucía, eres la salvadora de las autopistas». Adriana, sentada ahí, me guiñó un ojo, como si compartiéramos un pequeño secreto. Una mañana soleada, preparé té y abrí la ventana hacia el lago. La luz del sol entraba y caía sobre la mesa de la cocina, donde había puesto una foto que Adriana me tomó en secreto el día que arreglé el coche. Estaba enmarcada en un portarretrato plateado sencillo, un regalo que había comprado para Rosa Elena, pero que nunca llegué a entregar. Debajo de la foto, Adriana escribió a mano, «Gracias por ser fiel a ti misma». Leí la frase de nuevo, sintiendo cómo se me calentaba el pecho. Nube saltó a mi regazo, ronroneando, buscando caricias. Le acaricié la cabeza, miré hacia el lago brillante y susurré en la cocina. Hoy voy a hornear pan de plátano. La vida vale la pena por estas pequeñas cosas felices. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.